Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que todo, al igual que los demás grupos, quiero pedirle disculpas porque no les había enviado el video antes de la clase. Lo que pasa es que estaba un poco malo y estaba un poco difónico. Todavía estoy con todos, así que si en la clase me escuchan un poco mal, es parte, ¿no?, de que estoy un poco enfermo. El tema que teníamos que hablar hoy era sobre ingeniería genética, que forma parte de la sesión 3 y habla sobre ingeniería genética. Eh, pues este siglo y el siglo pasado formaron parte de lo que era la ingeniería genética, que no es más que la utilización de ingeniería para desarrollar cambios genéticos en diferentes estructuras de genes, en el ADN en sí mismo, en animales, en plantas, bacterias, virus y demás que han tenido un impacto a nivel industrial, a nivel de la medicina, a nivel de la agricultura y otros demás. Entonces esto es algo que no es tan nuevo, pero que bueno, que está ocurriendo y ha ocurrido hace más o menos unos 40 años que comenzó esto. Y si tenemos que hacer un cuadro en el que podamos comparar un poco, podemos ver que desde 1860, Friedrich Mischer, pues él decía que había ADN en las células humanas y que estaba presente, ¿no?, en ellas mismas. Entonces, luego Edward Sacharias descubrió que los cromosomas contenían nucleína, que Mischer ya decía, ¿no? Entonces fueron como una serie de eventos que fueron ocurriendo. Luego apareció el señor Levené en las primeras décadas del siglo XX, eh, y él pues trae a colación lo que es la interpretación de la estructura del ADN. Entonces luego Fred Griffith, trabajando con microorganismos que producían neumonía, que son bacterias, que es el micobacterium, que puede causar neumonía, empezó a destacar nuevamente el papel funcional que tenía el ADN dentro de esto. El King College de Londres, aparecen unos científicos que determinan, un científico que determina la estructura del ADN debe ser helicoidal, dan como unas ideas hasta que bueno, ya por fin llega James Watson y Francis Crick, que desarrollaron como tal la molécula o el modelo de la molécula del ADN, que fue el que les enseñé en la clase, en donde vieron que eh, Francis Crick, eh, o James Watson, perdón, estaba pues mostrando sus ideas de cómo fue que descubrieron ya la forma, pero ya había un precedente de más de casi 100 años de muchos estudios previos que daban una idea de cómo podían ser las cosas. Entonces tenemos que recordar un poco, cuando vimos un poco de la genética y el ADN, y tenemos que ver que hay dos tipos de moléculas de ácidos nucleicos, que está el ADN y el ARN. Y el ADN, recordemos que es una doble cadena helicoidal, mientras que el ARN es una cadena simple, lineal, una sola cadena. Entonces hay diferencia, por ejemplo, en el ADN el azúcar es una desoxirribosa, mientras que en el ARN es una ribosa. Otra diferencia es que en las bases nitrogenadas, eh, en el ADN, al igual que el ARN, tienen la misma base nitrogenada para adenina, citosina y guanina. Pero en el ADN hay timina, mientras que en el ARN no hay timina, hay uracilo. Esas son bases nitrogenadas que forman la molécula del ADN. La molécula del ADN está formada por un grupo fosfato, un azúcar que en el caso del ADN es una ribosa y en el caso del ARN es perdón, una desoxirribosa en el caso del ADN, y en el caso del ARN es una ribosa. Y las bases nitrogenadas que son igual menos la timina que está en el ADN únicamente, y en el ARN no hay timina, sino que se llama uracilo, pero en el ADN no hay uracilo. Ojo con eso. Entonces el ADN pues, es el que almacena toda la información genética y que luego por transcripción y traducción se codifica para producir un ARN mensajero que pues, lleva el mensaje, la información de la proteína que se tiene que formar, codificar, y se forma un aminoácido que es el que da origen a las proteínas necesarias para todo nuestro cuerpo. Eso ocurre entre el núcleo, pues pasa todo eso, ¿no?, en los ribosomas,
entre el núcleo y el ribosoma ocurre ese proceso de producción y formación de proteínas. Entonces recordar también un poco del concepto de que hemos hablado ya, donde están los cromosomas, pues que sabemos que los seres humanos tenemos 46 cromosomas o 23 pares, y que 22 son autosómicos y el par número 23 es el cromosoma o el par sexual. El concepto de gen, que es una unidad física y funcional de material hereditario. Entonces los genes que están contenidos, ¿no?, en la molécula o en el ADN nuestro o en un cromosoma están contenidos los genes. El genoma no es más que el conjunto de todos esos genes dentro de un organismo, y el mapa genético, que es un diagrama descriptivo que puedes ver todo el contenido del genoma. Entonces ahora si vemos que ya sabemos que el ADN está dentro de la célula, pero como lo dijimos, hay ADN también en la mitocondria y en los cloroplastos en las plantas también hay ADN. Entonces si comparamos la cantidad de cromosomas y vemos que un gusano puede tener un ascaris, por ejemplo, lumbricoide, tiene un solo cromosoma. Una planta, un guisante, 14. Otra planta, girasol, 34. Un gato, 38 cromosomas. Un pez, 42. Nosotros, 46, como ya lo sabemos, pero un perro tiene 78 cromosomas. Y una mariposa puede tener 220, y una planta como otra planta tiene la característica de tener 600 cromosomas. Entonces es variante y no necesariamente depende del tamaño del organismo, porque una mariposa es mucho más pequeña que nosotros. Entonces la ingeniería genética no es más que son técnicas que modifican las características hereditarias de un organismo en un sentido predeterminado mediante la alteración de su material genético, ¿no? La modificación de ese material genético para conseguir las características deseadas, lo que se quiere obtener, lo que se quiere mejorar, lo que se quiere buscar. Y pues como ya lo habíamos dicho anteriormente, los estudios previos que ya hemos mencionado y con el descubrimiento total de James Watson y Francis Crick, con la ayuda de otros científicos, incluyendo a Mary Curie, que trabajó con radiación y dio esta primera imagen aquí de cómo se veían los cromosomas, una idea, ¿no?, de cómo se veía. Pues gracias a eso se ha trabajado y se han mejorado muchas cosas. Esta es una línea de tiempo de lo que ocurrió en un proceso después del descubrimiento de la molécula del ADN como tal por Watson y Crick, lo que ocurrió inmediatamente a partir de ello, ¿no? Está un poco desactualizada hasta el 2001, pero da una idea. Y bueno, con la ayuda de la biotecnología, que fue el tema que hablamos anteriormente, que ya hemos dicho que ayuda con la clonación, con las mutaciones, con la transgénesis y con la conservación de germoplasma, pues son todas estas técnicas que se pueden hacer para obtener y mejorar individuos. Entonces, si vemos una comparación, por ejemplo, del genoma o la identidad genética, este es muy controversial entre diferentes organismos o individuos. Si comparamos, por ejemplo, un humano que tiene unos 30.000 genes y vemos que tiene un parecido del 95% de genes idénticos con los monos y los chimpancés, y en este que se basan los científicos, pues para decir que provenimos del mono, porque entre el humano y el mono también tiene 30.000 genes, hay un parecido o idéntico del 95% idéntico. Si comparamos entre un humano y una mosca que se llama la Drosophila melanogaster, que tiene 13.000 genes, tenemos un 60% de los genes que son muy parecidos. Y con el que menos nos parecemos es con un tipo de parásito, un tipo de lombriz, como le decimos, que solamente tenemos un 20%. Con los ratones, nuestros genes dan parecido, la misma cantidad, pero solamente se parecen un 70%. Y nuevamente le digo, compartimos un 95% de genes idénticos con los monos. Y esto es debatible, ¿no? Y no es para entrar en conflicto con nadie. Y asimismo podemos hacer la comparación de los cromosomas y de los genes de otros animales más, por ejemplo el humano, el ratón y otros más, que ustedes pueden ir viendo con calma cuando vean la presentación, cuando vean el PDF, lo pueden hacer una comparación para que no extender tanto el video. Entonces, la estructura del gen, estudiarlo es muy importante porque a partir de ello se puede determinar cuáles son las porciones de ese gen que son necesarias aislar, que son necesarias quitar,
Y pues eso es lo que los científicos, los ingenieros genéticos, los biotecnólogos necesitan conocer cada una de esas regiones del gen para poder quitarla y introducir la nueva sección dentro del gen, que a veces se le llama intrón y exones. Entonces, lo que tú necesitas saber es codificar correctamente el gen que necesitas cambiar o modificar. Y ahí es donde entra la ingeniería genética. Por eso se llama ingeniería genética, es saber cómo moverlo, las piezas de una forma que no afecte nada. Entonces, hay diferentes técnicas. Una de esas técnicas dentro del ADN recombinante están las enzimas de restricción, que lo que hacen es que cortan ADN en puntos específicos y que hacen fragmentos de ADN. Está en la ADN ligasa, que es una enzima que une fragmentos del ADN. Están los vectores como virus y fagos que llevan ADN a las células y aseguran replicación. Están los plásmidos, están los marcadores genéticos, que son muy importantes para identificar las células que han sido transformadas. PCR, eso que ustedes escuchan que hacen y que hacen la prueba PCR de COVID, no es más que una amplificación de la cantidad de ADN que hay. En el caso de ese es para amplificar la cantidad de material genético que hay del virus. Y entonces se dan cuenta si el virus está presente o no. Amplifican el ADN muchas veces más para que la molécula sea más grande y entonces así pueden saber si está o no está el virus. Porque a veces hay algunas pruebas que no son como tan sensibles y si hay poquito ADN no se dan cuenta. El ADN de copia, que es importante como para formar ARN mensajero, las ondas de ADN, síntesis genética, la electroforesis y la secuenciación de ADN. Son técnicas de la ingeniería genética que son muy importantes y que las tienen que tener clara para el parcial, porque estas son técnicas y son muy importantes. Entonces, dentro de esas técnicas del ADN recombinante hay enzimas para la manipulación del ADN y esas enzimas pueden ser, como ya lo he mencionado, enzimas de restricción, la ADN polimerasa, la ARN polimerasa, la nucleasa, la ADN ligasa, las quinasas, la fosfatasa, transcriptasa reversa. Estas son enzimas que tienen que tener muy en cuenta ustedes para el mensual. Así que presten atención a estas dos diapositivas que hemos visto, esta y esta, bastante. Y bueno, en el caso de la utilización de otros organismos, después también tenemos el agrobacterium. No sé si recuerdan en la clase de biotecnología cuando hablamos que muchas empresas tratan de conseguir bacterias para mejorar la calidad de absorción de nitrógeno por las plantas del suelo. Entonces ahí hay diferentes mecanismos de cómo se utiliza a través de sistemas de transferencia genética. Y eso es muy importante en términos agrícolas, en términos industriales. También pues se pueden hacer microinyecciones de microorganismos o para inocular características que se necesitan en un cuerpo. Por ejemplo, este es un ejemplo. Digámosle que esta persona necesitaba algún tipo de hormona que no producía naturalmente. Lo que se hace es que se traen las células del paciente del lugar donde se quiere. En un laboratorio se modifica un virus para que no pueda reproducirse por sí solo. Se inserta un gen en ese virus, o sea que el virus va a ser un vector. Él es el que va a llevar. El virus modificado se mezcla con la célula del paciente. La célula del paciente se modifica ya genéticamente y entonces se inyectan al paciente y ya tiene la capacidad de producir la hormona deseada. Eso es bien importante dentro de la medicina y eso se llama terapia génica, terapia genética. Y eso se está haciendo. Y generalmente los vectores son virus o son bacteriófagos, son los vectores. Y bueno, se utiliza las aplicaciones de la ingeniería genética, se utilizan mucho en cartografía, en lo que es el proyecto del genoma humano, diagnóstico de enfermedades y demás, en identificación también, para ver si hay paternidad o no, el caso que le decía, si es hijo tuyo o no. La parte terapéutica, lo que ahorita vimos, que es la parte génica, en la biotecnología, como ya sabemos, para las mejoras de diferentes alimentos y demás, producción por ejemplo, de sustancias que no ocurren naturalmente. Y también pues en muchos experimentos, modelos animales y vegetales para hacer diferentes experimentos, como los puercos, los ratones, las moscas de la fruta, el maíz, las plantas, forman parte donde también la ingeniería genética tiene mucha aplicación, sobre todo en los cultivos como soya, maíz, algodón, que tienen mucha importancia y mucha demanda, sobre todo en los Estados Unidos y países pues donde hay demasiada demanda. Aquí en Panamá el arroz, la caña de azúcar y café son de los productos que más invierten en las mejoras genéticas para este tipo de plantas. China, como ya sabemos, va involucrando en todo lo que es la revolución de los organismos genéticamente modificados, ¿no? Modificados genéticamente y que pues están cambiando las características de cada uno de ellos y así pues hacen lo que modifican las especies
para que sean mejores, para que rindan más, para que sean más grandes. Y al final las especies que comemos no son, o las cosas que comemos no son tan naturalizadas. Lo mismo ocurre con el arroz, como ya les dije, aquí en Panamá y en casi todos los países donde se cultiva arroz. En los países asiáticos se está modificando mucho. Los truchas también, los peces, las vacas, también se está modificando para que produzcan más leche, los pescados para que sean más grandes. Y bueno, básicamente todo se está modificando. Lastimosamente también la ingeniería genética tiene su parte negativa, y es que está utilizando animales como los monos, los ratones, gatos y demás para hacer experimentos a ver si funciona o no, y dentro de esto se quita vida. La clonación, que ya la hemos visto en la biotecnología, que también pues tiene su pro y cosas a favor y cosas en contra, como ya lo discutimos en la clase, y que pero que son muy importantes siempre debatir. La clonación, lo que se quiere hacer es que clonar niños, y que pues por la parte ética y de la iglesia no estamos de acuerdo, incluyendo a mí, no estoy de acuerdo con eso. Lo que sí estoy de acuerdo es con como lo dijimos en clase, con la clonación de órganos que pues que sean necesarios para personas, para trasplantes y demás. Me parece que está bien. Y bien, para no alargar más el tiempo, la parte de las asignaciones, tenemos aquí que investigue los aportes más modernos de la ingeniería genética en la medicina. Ustedes van a investigar aportes modernos de la ingeniería genética en la medicina, lo más reciente que puedan ver, cómo la ingeniería genética ha modificado, no sé, la producción de insulina, la producción de cualquier tipo de cosa que forma parte, pero desde el punto de vista genético en la medicina. Y hagan un cuadro comparativo que señale los beneficios y los perjuicios de la ingeniería genética. Allí pueden entrar en el tema de que cuál creen ustedes que son, si está bien, no está mal, la clonación, cuáles son los beneficios, pero también cuáles son los perjuicios que pueden haber éticamente hablando, o socialmente hablando, no sé. Eso es una sola tarea. Traten de hacerlo y enviarlo por favor en formato PDF y listo. Yo se las voy a subir a la plataforma, y bueno, espero que les haya gustado la clase. Cualquier pregunta en la clase presencial, nos vemos. Saludos.